¿Alguna vez te has detenido a pensar cuántas veces fuiste respetado por ser una buena persona? ¿Cuántas veces, mientras más te esforzabas por agradar, menos te valoraban? ¿Y si esa obsesión con ser alguien bueno es, en realidad, lo que está acabando contigo? Todo el mundo percibe lo que aparenta ser. Pocos perciben lo que realmente eres. Nicolás Maquiavelo. Hay verdades que no son complicadas, pero sí dolorosas. Tú estás exhausto. No sabes explicar bien por qué, pero lo sientes. Llevas una carga invisible, una obligación autoimpuesta de mantener todo en calma, de complacer a los demás, de evitar fricciones, de ser siempre comprensivo. Desde pequeño, te inculcaron que ser bueno era el camino correcto. Que los justos siempre ganan al final. Que si actúas con honestidad, humildad y paciencia, el mundo lo notará y te recompensará. Pero, ¿y si eso no es más que una mentira disfrazada de virtud? ¿Y si esa narrativa fue construida solo para mantenerte sumiso, predecible, domesticado? ¿Cuántas veces apagaste tu voz para no provocar tensión? ¿Cuántas veces tragaste el dolor, la ira, la frustración, solo para no decepcionar a nadie? ¿Cuántas veces permitiste que te pisotearan, y aún así sonreíste diciendo, ¿está bien? Eso que tanto te dijeron que era una virtud, tal vez no sea más que una cadena cuidadosamente decorada. El mundo no premia a los buenos. Premia a los que piensan. A los que se mueven con intención, no con docilidad. Y si estás aquí, si estás escuchando esto, es porque ya lo viviste. Ya fuiste ese amigo que siempre entiende, esa persona que siempre dice sí, el que se da por completo, y al final recibe migajas. Ya sentiste en silencio que cuanto más das, menos recibes. Que mientras más te arrodillas, más te pisan. Que mientras más buscas ser aceptado, más te ignoran. Aquí es donde entra Maquiavelo. No como la figura maligna que te contaron, sino como alguien que se atrevió a decir lo que nadie quería oír, que una moral desconectada de la realidad es una trampa. Que ser percibido como bueno no te hace eficaz. Que intentar agradar a todos es volverse esclavo de una imagen vacía. Este video no es una invitación a volverse cruel. Es un llamado a despertar. A romper con el mito del héroe obediente. A atravesar el velo cómodo de la bondad sin límites y mirar el otro lado, el cansancio de vivir para otros, el precio silencioso de complacer siempre. Porque mientras sigas intentando ser perfecto para todos, seguirás siendo prisionero de lo que los demás esperan que seas. Y si estás harto de ser utilizado, ignorado, descartado, entonces tal vez es momento de escuchar lo que nunca te enseñaron. Cómo dejar de ser el bueno, y empezar a ser respetado. ¿Estás listo? Entonces sigue escuchando, porque esta transformación comienza aquí. Creciste creyendo que ser buena persona era suficiente. Que si eras justo, amable, paciente, el universo conspiraría a tu favor. Pero, ¿y si todo eso no fuera más que una ilusión cuidadosamente maquillada? La bondad sin dirección se convierte en carnada. Y en este mundo, lo que no representa una amenaza, se consume. La verdad incómoda es que ser bueno, como nos lo enseñaron, se volvió sinónimo de no incomodar, de no exigir, de no decir no. De callar el dolor para no molestar. Y lo más perverso es que mientras más te esfuerzas por encajar, más te alejas de quien realmente eres. Ser bueno, en ese molde que te impusieron, es anularte. Es traicionarte todos los días para encajar en las expectativas ajenas. Es interpretar un papel en el teatro social, repitiendo frases en las que ya ni tú crees. Y sí, te aplauden. Pero no por respeto. Te aplauden porque eres útil. Porque mientras seas predecible, manso, disponible, no representas un riesgo. Y lo que no amenaza, tampoco se respeta. Maquiavelo, en su crudeza lúcida, lo dijo claro. El líder que desea ser solo bueno, terminará siendo destruido por quienes no lo son. La bondad sin inteligencia no es virtud. Es ingenuidad. Y en un mundo como este, la ingenuidad es una invitación al abuso. Un hombre que intenta actuar siempre con virtud será devorado entre los que no tienen ninguna. Vuelve a leer esa frase. Deja que te golpee. Porque ese golpe puede ser la grieta por donde empiece tu libertad. La realidad es que te enseñaron a agradar, no a vivir. Desde niño te repitieron que tu valor dependía de tu docilidad. No grites. Eso es feo. Traga el llanto. Pórtate bien. Así aprendiste que sentir era un error.
que reaccionar era mal visto, que poner límites era ser agresivo. Aprendiste a cortarte por dentro, emocionalmente, solo para que te aceptaran. Pero ahora te hago una pregunta que no puedes esquivar. ¿Aceptado por quién? ¿Respetado por quién? ¿Valorado? ¿Por qué? Porque a pesar de hacer todo bien, aún te sientes invisible. Aún estás rogando por ser visto. Aún vives con esa sensación de deuda constante, de no ser suficiente, de estar siempre al borde, pero nunca completo. Y es aquí, justo aquí, donde comienza el colapso. La bondad se ha convertido en una cárcel. Estás atrapado en una celda decorada con frases bonitas. Eres tan amable, tan comprensivo, siempre tan equilibrado. Pero detrás de cada elogio hay una exigencia no dicha: sigue anulándote para que yo me sienta cómodo. Y tú continúas, incluso cuando duele, incluso cuando arde, incluso cuando tu silencio grita por dentro. La tragedia es que confundes ese sufrimiento con nobleza. Crees que estás haciendo lo correcto, que estás siendo íntegro. Pero el mundo no ve tu intención. El mundo reacciona a tu postura. Puedes tener el corazón más puro y aún así ser pisoteado, porque la pureza sin presencia es solo otra víctima en el suelo. La bondad sin fuerza se convierte en moneda para los astutos, en excusa para los que explotan, en banquete para los depredadores emocionales que se alimentan de tu culpa, de tu duda, de tu desesperada necesidad de ser aceptado. Y cuanto más intentas demostrar que eres confiable, más te conviertes en herramienta, no en persona. Herramienta. ¿Ya te diste cuenta de eso? ¿Ya notaste que quien impone respeto no necesita explicarse? ¿Que quien tiene límites, aunque no sea querido, es escuchado? Mientras tú, con toda tu amabilidad, sigues siendo interrumpido, sobrecargado, olvidado. Eso pasa porque el mundo no respeta a los agradables. Respeta a quienes imponen consecuencias. Maquiavelo no era defensor de la crueldad, era un cirujano de la realidad. Veía lo que nadie quería ver. La moral ciega es una estrategia de dominación. Y quien vive para parecer bueno, tarde o temprano, lo pierde todo, incluso a sí mismo. La buena persona que se niega a ver el juego se convierte en una pieza descartable. Puedes darlo todo: tiempo, afecto, lealtad, pero el día que ya no seas útil, serás ignorado. Y lo más cruel, sin culpa, sin remordimiento. Al fin y al cabo, nunca exigiste más que eso. El mundo entiende límites, no entiende sacrificios. Así que aquí va la primera verdad incómoda que necesitas escuchar: tu bondad te está aprisionando. No porque sea mala, sino porque está siendo usada en tu contra. Y mientras sigas escondiéndote detrás de la imagen de buena persona, estarás negando tu fuerza, tu voz, tu dignidad. Tú no naciste queriendo agradar a todos. Esa hambre por aceptación, esa urgencia por evitar conflictos, ese miedo a incomodar, fue aprendida, condicionada, impuesta. Desde muy pequeño entendiste, quizás sin palabras, quizás solo con miradas o castigos sutiles, que ser tú mismo no era suficiente. Aprendiste que el amor tenía precio. Y que el precio era tu silencio. De niño, bastaba con decir no me gusta o eso me duele para que te llamaran mimado, desagradecido, exagerado. Bastaba llorar en el momento equivocado para ser reprendido. Bastaba ser espontáneo, emotivo, honesto, para ser corregido. Y te moldeaste. Comenzaste con gestos pequeños, una sonrisa forzada aquí, un todo bien falso allá. Y pronto se convirtió en una forma de vivir: tragarte las palabras, ceder antes de que te lo pidan, fingir que no te importa. Todo eso se volvió rutina, porque en algún punto de tu historia aprendiste que tu supervivencia emocional dependía de no ser rechazado. El problema es que esa adaptación se convirtió en sumisión. Se volvió un mecanismo automático de autoabandono. Te hiciste experto en detectar lo que el otro quiere oír, en leer el ambiente, en medir tus palabras, en anticiparte a las decepciones, solo para evitar la incomodidad de ser mal visto. Pero ¿sabes qué es lo más cruel? Que piensas que eso es empatía. Pero no lo es. Es miedo. Miedo a ser rechazado. Miedo a ser juzgado. Miedo a que te llamen egoísta, difícil, insensible. Miedo de ser quien realmente eres, con límites, con deseos, con rabia y con voz. Y mientras vives ese miedo disfrazado de amabilidad, el mundo te percibe exactamente como tú te presentas: débil. Maquiavelo lo sabía. No hablaba de psicología como lo hacemos hoy,
pero entendía el alma humana como pocos. Sabía que las personas respetan aquello que impone consecuencias. Sabía que quien nunca confronta, nunca impone, nunca amenaza, nunca es tomado en serio. Y eso se aplica a ti. Puedes ser amable, pero si nunca te posicionas, serás tratado como objeto, no como presencia. Puedes ser generoso, pero si nunca dices basta, te exprimirán hasta dejarte vacío. Y lo peor, nadie se sentirá culpable. Porque el mundo no mide bondad, mide utilidad. Y si tu bondad siempre se ofrece sin criterio, sin reciprocidad, sin pausa, deja de ser virtud. Se vuelve recurso. ¿Ya te diste cuenta de cómo los buenitos siempre están justificando, explicando, pidiendo perdón por existir? Mientras los que imponen límites, aunque sean menos agradables, son escuchados, respetados, recordados. Eso no es casualidad. Es estructura psíquica. Es jerarquía de poder emocional. El sumiso vive con miedo a ser abandonado. El asertivo vive con claridad sobre quién debe quedarse y quién debe irse. El sumiso se esconde detrás de máscaras de empatía. El asertivo muestra su rostro, incluso cuando incomoda. El sumiso espera que su bondad hable por él. El asertivo sabe que sin presencia, no hay respeto. Y aquí entra una de las confusiones emocionales más grandes de nuestra generación, la idea de que ser bueno es lo mismo que ser agradable. Y no lo es. Ser agradable es evitar el conflicto. Ser bueno es enfrentar lo necesario. Ser agradable es sonreír por fuera mientras sangras por dentro. Ser bueno es decir, esto me hiere y ya no lo acepto. La psicología del sumiso es, en realidad, la psicología del miedo. Miedo a romper vínculos frágiles. Miedo a no ser amado. Miedo a perder un espacio que solo existe porque decidiste vivir encorvado. Pero aquí va una verdad brutal. Quien vive con miedo a ser abandonado, ya se está abandonando a sí mismo cada día. Y si sigues viviendo así, con miedo a desagradar, miedo a ser malinterpretado, miedo a ser tú, vas a terminar vacío. Vas a mirarte al espejo y no sabrás quién eres. Vivirás siendo el personaje favorito de todos, menos el tuyo. Porque el precio de la sumisión es la autoextinción. Maquiavelo diría, no se trata de ser amado. Se trata de no ser ignorado. Y eso solo ocurre cuando tienes el coraje de imponerte, de decir que no, de representar consecuencia. Claro que ser cruel no es la solución. Pero ser inofensivo tampoco lo es. Hay un camino intermedio. Pero solo es accesible cuando entiendes que ser sumiso no es ser bueno. Es estar condicionado. Es haber sido entrenado para complacer. Es vivir en un estado perpetuo de miedo y dependencia emocional. Y tú mereces salir de ahí. Pero para eso, necesitas enfrentar una pregunta brutal. ¿Tu bondad nace del amor o del miedo? Porque si nace del miedo, no es bondad. Es armadura. Es escudo. Es prisión. Y tú no fuiste hecho para vivir preso. Fuiste hecho para volverte entero. Pasaste la vida creyendo que bastaba con ser sincero, justo, humilde, para que vieran tu esencia. Pero Maquiavelo, hace más de 500 años, escribió una frase que atraviesa cualquier idealismo como una daga. Todos ven lo que aparenta ser, pero pocos sienten lo que realmente eres. Nicolás Maquiavelo, El Príncipe. Esa frase es un golpe, y también una revelación. Nos recuerda que el mundo no responde a tu verdad interior. El mundo responde a tu imagen, a lo que representas, al impacto que causas, al miedo o respeto que despiertas. ¿Es cruel? Sí. Pero es real. Y mientras vivas esperando que noten tus buenas intenciones, seguirás siendo ignorado por quienes saben jugar. Porque la vida, quieras o no, es un juego de percepción. Y Maquiavelo no escribió para crear monstruos. Escribió para enseñar a sobrevivir. Él sabía que en un mundo habitado por lobos, ser solo un cordero, es pedir ser devorado. Pero hay una salida, y comienza con un nuevo tipo de virtud. No la virtud predicada por los moralistas, que exige pureza, pasividad y sumisión, sino la virtud maquiavélica, una mezcla de coraje, inteligencia estratégica, frialdad emocional y presencia firme. Maquiavelo decía que el príncipe, aquel que desea gobernar su vida y no ser gobernado por ella, debe ser como dos animales, el zorro y el león. El príncipe debe saber utilizar bien la naturaleza del zorro y la del león, ser zorro para reconocer las trampas y león para espantar a los lobos.
Esta metáfora es una de las más brutales, y también una de las más liberadoras jamás escritas. El zorro es astuto. Observa, lee el entorno, percibe intenciones ocultas, sabe cuándo callar y cuándo moverse. No confía a ciegas. Ve detrás de las máscaras. El león, en cambio, impone respeto. No se explica, no se disculpa. Su sola presencia dice, conmigo no. No necesitas ser cruel. Necesitas ser inevitable. Y aquí está la clave, necesitas ser ambos. Necesitas ver los juegos emocionales antes de que te devoren. Y necesitas ser lo suficientemente fuerte como para hacer que los demás piensen dos veces antes de poner a prueba tus límites. Porque por más que duela, eso es lo que el mundo respeta: presencia, límites, consecuencias. No necesitas dejar de ser sensible, generoso o compasivo, pero debes comprender que esas cualidades, sin estructura, sin contorno, sin límites, se transforman en trampas. La misma compasión que cura también puede destruirte si se la das a quien solo quiere aprovecharse de ti. Por eso Maquiavelo nos invita a dejar de pedir aprobación y comenzar a construir autoridad interna. No esa autoridad que grita, que domina, que impone miedo con fuerza bruta, sino la que impone respeto con silencio firme, con la claridad del no, con el coraje de ser quien uno es, sin arrodillarse por aceptación. Y ahí está el verdadero giro. No necesitas convertirte en un tirano. Necesitas dejar de ser un fantasma. El mundo trata bien a quienes tienen poder. Y ese poder comienza en tu capacidad de decir basta, de dejar de justificarte, de entender que no todo el mundo merece explicaciones, y mucho menos lo mejor de ti. No necesitas gritar para ser escuchado. Solo necesitas dejar de pedir permiso para existir. La imagen que proyectas tiene peso. Y si te presentas como alguien siempre disponible, siempre amable, siempre dispuesto, serás tratado como un recurso. Y un recurso puede ser descartado en cualquier momento. Pero cuando te presentas con presencia, con mirada firme, con voz clara, con postura innegociable, comienzas a cambiar la forma en que el mundo te percibe. Y más importante aún, comienzas tú a cambiar la forma en que te percibes. Porque el mayor poder que Maquiavelo enseña no es dominar a los demás, es dejar de ser dominado por el miedo a desagradar. Sí, puedes ser amado. Pero ser temido, en el sentido de ser tomado en serio, de representar una fuerza, es muchas veces el camino más seguro hacia el respeto. Y el respeto es la base de toda relación verdadera. Sin él, todo es teatro. Así que mírate ahora. ¿Has sido un zorro? ¿O sigues cayendo en trampas emocionales? ¿Has sido un león? ¿O ruges hacia adentro mientras por fuera sonríes? ¿La imagen que proyectas está alineada con el valor que llevas dentro? ¿O te muestras pequeño esperando que el mundo descubra tu grandeza oculta? El príncipe, que en este contexto eres tú, sí, tú mismo, necesita despertar, necesita quitarse el manto de la inocencia y vestir la armadura de la claridad. Necesita entender que ser estratega no es traicionar tu esencia, es proteger tu verdad. Y más aún, es darte el derecho de elegir a quien entregas lo mejor de ti. Porque lo mejor de ti no es una obligación, es un regalo. Y los regalos solo deben ser entregados a quien los honra, no a quien los consume. Ha llegado el momento de enfrentar la pregunta que has evitado toda tu vida. ¿Quieres ser amado o quieres ser libre? ¿Parece cruel? No. Casi inhumano. Pero es la elección que Maquiavelo, en silencio, te obliga a hacer. Porque la búsqueda de ser amado, cuando nace del miedo, de la necesidad, de la dependencia emocional, es la más sutil de las prisiones. Y peor aún, es una prisión cuya llave tú mismo guardas. No necesitas barrotes cuando vives necesitando aprobación. No necesitas cadenas cuando temes desagradar. No necesitas censura externa cuando ya te saboteas por dentro para encajar en las expectativas de los demás. Esta es la verdad que nadie quiere enfrentar. La obsesión por ser visto como bueno, amable, correcto, no nace de la virtud, nace de la vergüenza de ser quien eres. Y esa vergüenza es sigilosa. Se disfraza de humildad, se viste de amabilidad, se enmascara de empatía, pero en el fondo es solo tu creencia secreta de que no eres suficiente tal como eres. Por eso te moldeas, te recalibras, te adaptas a cada entorno, a cada persona. Dices y cuando quieres decir no. Perdonas demasiado rápido. Sonríes cuando todo dentro de ti quiere gritar. Y cuando te das cuenta,
Has pasado la vida entera intentando mantener una imagen que ni siquiera te pertenece. Te convertiste en lo que los demás necesitaban que fueras, y olvidaste quién eras antes de eso. El hombre que vive solo para ser amado será siempre esclavo de la mirada ajena. Quien desea ser libre, debe estar dispuesto a ser incomprendido. Esa frase no es de Maquiavelo, pero podría serlo. Porque lo que él nos enseña es que la libertad comienza cuando dejas de preocuparte por lo que los demás esperan de ti y comienzas a vivir conforme a lo que tú exiges de ti mismo. Pero no te equivoques. Ese camino no es dulce. Es árido. Solitario. Muchas personas se alejarán, dirán que has cambiado, que te volviste frío, que estás raro. Y tú te preguntarás, ¿acaso me estoy volviendo cruel? No. Por fin estás siendo honesto. Y la honestidad, después de años de autoengaño, asusta. Incomoda. Porque rompe el pacto invisible que hiciste con el mundo, yo me sacrifico, y a cambio, ustedes me aman. Pero la moneda con la que te pagaron era falsa. No era amor. Era conveniencia. Y cuando decides abandonar el rol del bueno, del que comprende todo, del que acepta todo, rompes ese pacto y comienzas a escribir un nuevo contrato contigo mismo: seré leal a mi verdad, aunque eso me cueste la aceptación de quienes solo sabían quererme cuando yo me callaba. La verdadera libertad exige que dejes el personaje, que toleres el malestar de no agradar a todos, que sostengas la mirada de quien te desaprueba, sin bajar los ojos. Porque el amor que vale la pena no exige tu anulación. Y el respeto que te fortalece no nace de la sumisión. Nace de la coherencia. Del coraje de ser entero. De la osadía de bastarte a ti mismo. Y aquí viene la parte más brutal de todas. Nadie va a liberarte. No habrá aplausos. No habrá diplomas. No habrá una meta final con fuegos artificiales diciendo: felicidades, ahora eres libre. Tendrás que liberarte tú, en silencio. En la incomodidad. En la rabia contenida que transformarás en claridad. En el dolor antiguo que usarás como cimiento. Y cuando eso ocurra, algo cambia para siempre. Ya no mendigas afecto. Ya no suplicas reconocimiento. Eliges. Decides a quién abrir las puertas. Y a quién mantenerlas cerradas. Eso es ser príncipe de ti mismo. Es dejar de ser súbdito de la opinión ajena. Es abandonar el falso trono del buenito amado. Y asumir el reino de tu verdad. Sí, puedes seguir siendo una buena persona. Pero no una buena persona a costa de tu alma. No una buena persona que lo acepta todo en silencio. No alguien que se anula en nombre de una bondad que solo sirve a los demás. Porque si es así, entonces no eres bueno. Estás domesticado. Y nadie ha nacido para eso. Así que ahora te pregunto, directamente, sin rodeos. ¿Quieres ser amado o quieres ser libre? La respuesta no está en tu mente. Está en tus elecciones. Y en lo que vas a hacer a partir de ahora.